recomiendo. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este acompañamiento de aprendizaje de la estrategia Aprende en Casa 2. Soy la maestra Iraí Mendoza Montoya y tendré el gusto de dirigir esta sesión. Confío en que lo que trabajemos durante los próximos minutos será de gran importancia, pues les servirá en su búsqueda de libros para reseñar. Y si aún no han despertado en ustedes el maravilloso gusto por la lectura, este contenido les ayudará a encontrar aquel tema que les llame la atención y descubrirán que hay muchos textos para abordar el conocimiento de cualquier tipo. Les haré una pregunta. ¿Alguna vez han descargado una aplicación o un juego y han verificado la cantidad de estrellas que tienen? Usualmente, antes de probar algo nuevo, preguntamos a otros si les funciona un artículo, una aplicación o un producto. Si queremos ver una película o leer un libro, buscamos reseñas en la red o pedimos la opinión de nuestros conocidos. Y si no les agradó, difícilmente nosotros leeremos el libro o veremos la película. Sin embargo, hay quienes omiten pedir opiniones y se aventuran a hacer o leer lo que les plazca. ¿Alguna vez han escrito una para su publicación? Recordemos juntos que una reseña es aquel texto mediante el cual se recomienda algo y se habla de manera crítica sobre una obra, comentando su contenido y vertiendo el punto de vista de su autor. Por ello, es importante saber expresar y justificar las razones para invitar a otros a leer un libro. Si sabemos comunicarlo bien, ayudaremos a otro y a nosotros mismos a acercarnos y descubrir un sinfín de libros que pueden gustarnos, ampliando la creatividad y el lenguaje. En esta sesión aprenderán a expresar y justificar razones para invitar a leer un libro. Esto les servirá para desarrollar el aprendizaje esperado. Participa en la presentación pública de libros. Probablemente sus maestros y maestras ya les hayan explicado las características de la reseña, así como su importancia en la vida cotidiana. Recuerden que esta sesión es un recurso de apoyo para la materia de lengua materna, por lo que este contenido lo pueden consultar en su libro de texto. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo, su libro de texto de lengua materna. Si tienen un libro que les guste, ténganlo a la mano, pues trabajarán con él. Les sugiero tomar notas y registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión. Estas las podrán resolver al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Además, les recomiendo anotar todas aquellas palabras que no comprendan o cuyo significado les genere dudas, para que las investiguen al terminar la sesión. Esto les ayudará a formar un repertorio de palabras para ampliar su vocabulario. Ahora que ya tienen los materiales listos, vamos a comenzar. Recordemos, ¿por qué es importante la lectura? ¿Cuál es el objetivo de una reseña? ¿Cómo compartirían su punto de vista acerca de un libro? Tengamos presente que la lectura aporta conocimiento en todas las áreas de nuestras vidas. El objetivo de la reseña es dar a conocer nuestro punto de vista respecto a un libro que hayamos leído, si su contenido nos parece valioso o no, y argumentar esa posición, además de mostrar dicho contenido de manera breve, pues si no, estaríamos contando todo el libro y quien lo quisiera leer perdería el interés. El famoso spoiler, es decir, revelar detalles de la trama o el final. Antes de continuar, les recuerdo que cuando hablamos de libros, no solo nos referimos a ficción y narrativa, es decir, novelas, poesía o cuentos. También nos estamos refiriendo a libros de divulgación científica o libros informativos en general. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora se preguntarán, ¿por qué es importante recomendar leer un libro? Cuando compartimos nuestro punto de vista y vemos el punto de vista de otros, creamos nuevas perspectivas sobre un tema. Si alguna vez en su localidad o ciudad se han celebrado ferias de libros, habrán visto que se realizan muchas actividades para promover la venta de libros. Y para ello se organizan mesas redondas que sirven para ahondar en la lectura, círculos de lectura que permiten compartir los libros que se han leído, criticarlos
analizarlos, comentarlos y hasta promoverlos. Las ferias de libros son muy importantes por la diversidad de libros que se ofrecen. Ahí no solo encontrarán libros académicos, sino de cualquier tema que les guste o les interese. Para comprender más este contenido, las y los reto a resolver juntos la tarea que le dejó a Pedro, su maestro de lengua materna, sobre el aprendizaje esperado. Participa en la presentación pública de libros. Para complementar su aprendizaje, Pedro deberá escribir una reseña y publicarla para su grupo y escuela, tomando en cuenta lo que el profesor ya le explicó. Para recordar un poco y ayudarle mejor a Pedro, retomemos las características que debe cumplir una reseña. Las reseñas incluyen: título, debe ser llamativo y claro a la vez. Encabezado, debe incluir los datos bibliográficos del libro. Exposición, crítica, conclusión. Y no olviden tildar las palabras. Bien, ahora que recordaron, ayudemos a Pedro con su tarea. Pedro deberá redactar su punto de vista acerca del libro. ¿Qué pasos deberá seguir para realizar una reseña que sea atractiva para sus compañeros y la comunidad escolar? Pedro platicó con su profesora de ciencias y le recomendó al autor H.G. Wells, escritor de ciencia ficción, que habla en sus novelas sobre, por ejemplo, la invasión de la Tierra por seres de otros planetas. Al buscar entre los títulos del autor, a Pedro le llamó la atención La Guerra de los Mundos, y al investigar más, se enteró de que una adaptación de la novela que se transmitió por la radio generó pánico en la población, pues hubo personas que no habían escuchado el principio del programa y no sabían que era una recreación, y por lo tanto pensaban que lo que se estaba contando sobre la invasión era algo verdadero. Una vez que Pedro escogió su libro, deberá leerlo. Mientras, algunos compañeros que ya lo leyeron comentaron lo siguiente. Escuchemos. Recomiendo ampliamente el libro de H.G. Wells. Me permitió construir escenarios imaginarios. Me atrae mucho la astronomía y considero que no estamos solos en el universo. Lo que en ese momento fue escrito como una novela de ciencia ficción, en la actualidad se ha discutido, por ejemplo, la probabilidad de la existencia de algún tipo de vida especial, no a nivel superficie, sino subterráneo. Con la ayuda de la toma de fotografías se ha comprobado que hay planetas similares a la Tierra, aunque no podrían ser habitables. No sabemos si existen criaturas que destruyan a la Tierra, acompañados de naves espaciales, pero abre la posibilidad de encontrarse con otros mundos. El libro muestra naves espaciales del planeta rojo y criaturas que aterrorizan a cualquiera. Definitivamente, una obra que vale la pena leer. ¿Qué les pareció la reseña del compañero de Pedro con respecto al libro que eligió? Probablemente no a todos les guste el género de ciencia ficción. Por ello, para que podamos ayudar a Pedro y a ustedes a que realicen de manera pertinente su reseña, las y los invito a ver el siguiente video titulado ¿Cómo seleccionar un texto literario para su lectura? Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. El día de hoy prepararemos, con la guía de Pepe Papas, algo muy especial para todos ustedes. Cuéntanos, Pepe, ¿de qué se trata? Hola amigos, hoy les mostraré cómo hacer un platillo con las mejores estrategias para seleccionar un texto y obtener los mejores resultados. ¡Qué rico suena! Ya lo quiero probar. Para que nuestro guisado sea todo un éxito, antes de empezar a prepararlo, debemos tener muy claro lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la lectura? Es decir, ¿por qué y para qué vamos a leer? Algunas respuestas pueden ser: para conocer más sobre los textos literarios, por placer, porque lo dejaron de tarea. Es el momento de tomar lápiz y papel para anotar los ingredientes del día de hoy. Cuéntanos, Pepe, ¿qué necesitamos? Los ingredientes para seleccionar un texto son el interés o afición por algún género literario específico, es decir, por qué me gusta el género dramático o la novela, por ejemplo. Los conocimientos literarios previos, si he leído algún género literario y por qué me ha gustado o desagradado. La accesibilidad a los textos, si tengo cerca alguna biblioteca o puedo descargarlos gratuitamente. La extensión de los mismos, si me agrada leer los libros muy extensos o prefiero literatura breve y corta. Estos ingredientes suenan muy ricos.
Sí, y para que este platillo sepa aún mejor, podemos aderezar nuestra selección del texto usando otros criterios. Por ejemplo, por autor, por tema, por corriente literaria, por subgénero, por título, por lengua o por país. Iniciemos la receta de cómo seleccionar un texto literario para su lectura. Muy bien, ahora vamos a ver el modo de preparación. Para comenzar, marinamos los ingredientes con la salsa del género literario que vamos a leer, ya sea lírico, épico, dramático, novela o didáctico. A mí me gusta el género dramático por los aspectos sentimentales que se exageran en la obra, con la intención de provocar emociones en el público. Mientras transcurre el tiempo de marinado, elegimos el tema literario que más nos guste, como el amor, la felicidad, la ira o la guerra. Y lo agregamos. Con esto vamos a lograr que nuestra preparación del texto conmueva y despierte la sensibilidad, que evoque sensaciones, pero también que divierta y asombre. Cuando la plancha alcanza la temperatura adecuada, colocamos cada uno de los ingredientes para su cocción. ¡Qué jugoso se ve! ¿Y con qué vas a condimentar, Pepe? Un criterio fundamental para condimentar el platillo es revisar cómo está redactado y los recursos gráficos que tiene. Y por último, le agregamos los valores, con la finalidad de recordar que la lectura es cultura y que nos abre las puertas al conocimiento. Y con esto, querido auditorio, podemos preparar un platillo exquisito y seleccionar los mejores textos que estimulen el placer de la lectura. Miren qué rico quedó. No importa si la búsqueda la hacen en una biblioteca, una librería o en internet. Los pasos para seleccionar un texto son los mismos. Y esta palabra ya se coció. Muchas gracias, Pepe. Queridos amigos que nos acompañan, para cerrar este programa les comparto una frase de Jorge Luis Borges. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. Como observaron, no solo son libros de un género específico los que se pueden reseñar, sino que pueden ser todo tipo de textos. Pero ¿cuál es la importancia de justificar una publicación? ¿Alguna vez han escuchado el dicho, somos lo que leemos? Pues la lectura es fundamental, no solo por el conocimiento, ya que favorece el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. Si se adquiere este hábito tan maravilloso desde temprana edad, con el tiempo se convierte en un gusto de por vida, permite la reflexión y creación de escenarios en la mente. Además, cuando las personas se acostumbran a leer, sus usos del lenguaje mejoran gradualmente, pues permite la concepción y adquisición de nuevos conceptos que se pueden aplicar en la vida diaria. Las y los reto a que leamos juntos lo que ha escrito Pedro y rectifiquemos su primer párrafo con la información que hasta ahora sabemos. La primera novela que habla de invasión de otro mundo, La Guerra de los Mundos, H.G. Wells. La Tierra jamás había sido invadida por seres de otro planeta y un día, de pronto, cae una cápsula espacial en medio de la población. Con el pasar de los días, se abre y la guerra comienza. Criaturas de otro planeta invaden y atacan a los seres humanos. Vaya lío, pues no estamos preparados para semejante problema. Todos corren y se ocultan en medio de la oscuridad. Por si fuera poco, esas criaturas huelen, oyen y destruyen todo. ¿Consideran que aún le faltan elementos para que sea una reseña? Las y los invito a que escriban en su cuaderno qué aspectos le hicieron falta para su trabajo. Ahora,
Acompáñenme a leer otro fragmento de su reseña y pongan atención en los puntos de vista que expresa y en la información en la que se basa. Considero que la obra de H.G. Wells abrió el camino a muchos escritores, pues con el tiempo ha servido de inspiración no solo para novelas, incluso la pantalla grande lo ha empleado en sus cintas y ha creado una cantidad inmensa de preguntas respecto a la existencia de vida en otros planetas. Es un buen libro, recomendable para cualquier edad. Me dio incertidumbre saber si eso algún día pasará, pero comprendí que no estamos tan lejos de conocer los verdaderos misterios del universo. Ahora analicemos si cumple con lo que debe tener una reseña. ¿Menciona el autor de la obra y el título? ¿Es claro el título con el que hace mención de la obra? ¿Existen diferencias y semejanzas con la obra y su opinión? ¿Expone de manera explícita la crítica? ¿Realiza una conclusión? Ahora que leyeron lo que escribió Pedro, ¿consideran que las opiniones y la crítica de Pedro ayudaría a otros posibles lectores? Reflexionemos. ¿La invitación que hace Pedro para leer la obra está justificada? En efecto, el análisis que hace Pedro es claro y permite saber no solo a qué se enfrentará uno al leer el libro, sino cuáles han sido sus repercusiones y su importancia en la cultura moderna. Ahora, veamos otras razones por las que se puede recomendar leer un libro. Leer es libertad. Aporta conocimiento. Es un proceso cognitivo que activa la mente. Favorece el lenguaje y comunicación. Trabaja con las emociones. Genera que los sentidos se despierten. Permite el cambio de perspectiva respecto a un tema. Permite que el cuerpo se relaje y descanse. Ahora que ha quedado claro, Pedro podrá realizar su tarea como se la solicitó su profesor. Ahora las y los reto a que lean un pequeño fragmento de una narración y después contesten lo siguiente. ¿Listas y listos? Cuando llegué a su casa, rápidamente su mamá me dijo cuál era la habitación de Emilia, así que toqué la puerta y ella me abrió. Jimena, qué bueno que llegaste, porque eres la única persona que puede ayudarme. Hola, Emilia. Hace tanto tiempo que no nos veíamos. Te extrañaba mucho. Pero dime, ¿qué te sucede? Vine rápido porque tu mamá me dijo que tienes una semana sin salir de tu habitación. En ese momento, Emilia soltó en llanto. Hasta este punto de la lectura, respondan en su cuaderno. ¿De qué creen que trata el texto? ¿Podrían escribir una reseña acerca del mismo? ¿Qué opinión tienen sobre el texto? Si tuvieran todos los elementos, ¿lo recomendarían? Continuemos con la lectura y al finalizar escriban brevemente su opinión y las razones por las que recomendarían o no. Disculpa que te haya hecho venir hasta acá con tanta urgencia y sin explicación de por medio, pero estoy desconsolada. Hace 2 semanas perdí a mi gatito y no aparece por ningún lado. Y en esta ciudad donde no conozco a mucha gente, él es mi mejor amigo. ¿Y dónde imaginas que pudo haber ido?, le pregunté. No tengo la menor idea. Él nunca ha salido de la casa y tengo miedo de que alguien lo haya robado. Ahora les pregunto, ¿les agradó el texto? ¿Es un texto científico o literario? ¿A qué género pertenece? ¿Podrían hacer comentarios positivos o negativos y en qué aspectos del texto se apoyarían? ¿Qué información darían respecto a lo que acaban de leer? ¿De qué manera expresarían su opinión? Por último, las y los invito a que lean cómo podrían expresar y justificar lo que escriben en una reseña. Como pueden observar, la opinión es muy importante para redactar una reseña, pues de esta depende la parte crítica, positiva o negativa que tendrán en el momento de escribir. Es importante mencionar que la opinión debe estar sustentada en la misma obra y en los datos e información que ofrece, así como en conocimientos sobre, por ejemplo, el autor, la corriente literaria o la disciplina. De lo contrario, la reseña perdería su carácter académico y crítico. No olviden también hablar sobre el autor y su obra. Como vieron,
La crítica fundamentada es importante para convencer a los lectores. La manera en la que escriban atraerá o no a quien desee conocer un texto. Recuerden que esto no solo es así para los géneros literarios, pues la misma lógica y sistema de trabajo se utiliza para producir otros tipos de texto, como los científicos o los informativos o los argumentativos, y así es como se realizan reseñas de libros. También se pueden realizar reseñas de restaurantes, hoteles, lugares para vacacionar, música, juegos y hasta deportes. Como reto final, les propongo que realicen una reseña con el libro que les solicité para esta sesión. Recuerden presentar una opinión crítica. Ahora que saben la importancia de escribir y expresarse, seguro harán una gran publicación. Además que lo pueden compartir con sus compañeros durante el ciclo escolar. Y no solo les servirá para leer ese libro, sino muchos más. Lean reseñas, escuchen o platiquen con personas que hayan leído un libro y pregunten en casa qué libro o película les recomiendan. Con sus compañeros o maestras y maestros, charlen sobre libros de su interés. Búsquenlos y cuando puedan, asistan a ferias de libro. Encontrarán un mundo de lectura, además para ampliar la información. Les sugiero que consulten en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Participa en la presentación pública de libros. Ubiquen la sección dedicada a expresar y justificar razones para invitar a leer un libro y realicen las actividades que les presenté. Finalmente, recuerden investigar en su diccionario el significado de todas aquellas palabras que desconocían. Una vez que tengan el significado, les recomiendo que escriban en su cuaderno una oración con cada palabra para que empiecen a practicarlas. Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536